Hoy nos toca el capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título: Saúl desobedece y es desechado. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Vamos a detenernos aquí un segundo. Fíjense lo que aquí está sucediendo. Dios, mejor dicho, Samuel a través de Dios a través de Samuel le dio las instrucciones a Saúl para ir a la guerra, lo que tenía y lo que no tenía que hacer. Y fíjense lo que hizo. Vámonos aquí al comienzo. Ahí comienza a hablar Samuel y le está diciendo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, fíjense, está atento a las palabras de Jehová. Escucha lo que Dios dice. Escucha las palabras de Jehová. Por eso es que, someterse en el hebreo es escuchar. Someterse en el hebreo es escuchar. Escuchar para poner en acción. O sea, el obedecer lo que Dios dice. Entonces, fíjense que dice: ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Y fíjense las instrucciones: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y todavía le dice: no te apiades de él.
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dijo, destruye todo lo que tiene. Y todavía le dijo, no te apiades de él. Por eso que cuando Dios dice, fíjate como le dijo al principio, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Por eso es que uno tiene que estar atento a lo que está escrito en la Biblia. Por eso es que uno tiene que estar atento a los mandamientos de Dios. Por eso es que uno tiene que estar atento a lo que Dios nos habla en su palabra. Muchas veces Dios dice cosas en la Biblia, mandamientos, estatutos, y nosotros no prestamos atención. Y por no prestar atención, hacemos lo contrario que Dios dijo. Hacemos lo contrario que Dios mandó. Y después estamos con la actitud de que, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo aquello? ¿Por qué a mí? Fíjense cómo dice aquí el título, Saúl desobedece y es desechado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nadie, nosotros no somos, nosotros no somos, ¿cómo es la palabra? Bueno, no somos necesarios para el Señor. El día que nosotros le fallemos, claro que uno puede arrepentirse y el Dios perdona a uno, pero cuando uno persiste, indispensables, esa es la palabra. Cuando nosotros persistimos en el pecado, llega un momento donde ya el Señor se cansa, porque el Señor se cansa. Y viene el Señor, nos quita y levanta a otra persona. Dios no tolera la desobediencia, la rebeldía. Si en dado caso fallamos como seres humanos, claro que nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona y seguimos adelante. Pero cuando la persona insiste y Dios le habla, ya llega un momento ya donde Dios, como quien dice, la suelta. Fíjense lo que pasó aquí con Saúl, le dio instrucciones. Le dijo, cuando fuera a la guerra, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Y mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, la vaca, la oveja, camellos y asnos, todo. Entonces vino Saúl, fue y convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y le dijo a los eneos que se apartaran de allí, porque los eneos se habían portado bien, habían tenido misericordia con el pueblo de Israel. Entonces ahora el pueblo de Israel estaba mostrando misericordia con ellos. Y dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde el Ávila hasta llegar a Chur, que estaba en el oriente de Egipto. ¿Qué pasó aquí? Dice en el 8. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los camellos, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil, lo despreciable, destruyeron. Eso fue lo que Dios le había ordenado a él. Eso fue lo que Dios había hablado. Por eso es que es tan delicado. Por eso que uno tiene que prestar atención a lo que dice la palabra, a lo que Dios nos habla, para que nosotros no hagamos lo contrario. Dice la Biblia, mi pueblo peca o mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dice 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Wow, eso es terrible. Que Dios hable eso de ti. Que Dios hable de eso de un hijo, una hija de Dios. Que uno escuche la voz de Dios cuando Dios dice, me pesa haber puesto a Carlos en ese ministerio. Me pesa haber puesto a Asunción a trabajar allí. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl,
porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, que cuando uno no camina alineado en la Biblia, sino que hace lo contrario, está yéndose en pos de Dios, el contrario de Dios, contradiciendo a Dios. El no cumplir lo que como Dios establece las cosas en su palabra. Miren lo delicado que es esto. Y muchas veces agarramos las cosas así como que no pasa nada. No pasa nada. Doce. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense lo que hizo. Y todavía llega diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí Samuel llegó y estaba escuchando todo el bramido de todos los animales. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Fíjense lo que él está diciendo: el pueblo lo perdonó. Pero entonces la otra pregunta sería esta: ¿por qué él le permitió al pueblo esa acción? Si Dios ya había dado instrucción. Él como líder, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ve que el pueblo hizo eso, hablarle al pueblo y decirle: no, hermanos, así no. Dios dijo esto y esto y esto, y tenemos que hacer lo que Dios manda. Maten todos esos animales. Acaben con todo, porque nada puede quedar vivo. Así lo estableció Dios. Él tenía que hacer que lo que Dios habló se cumpliera. Y no hubiese pasado nada, porque hubiese hecho las cosas correctas delante de Dios. Porque él estaba ahí para velar de que lo que Dios dijo se cumpliera. Y fíjense la respuesta. Viene Samuel y escucha todo ese bojote de animales allí. ¿Y qué responde Saúl? Respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, él aceptó lo que el pueblo los perdonó. ¡Ay, qué chévere! Entonces está bien, vamos a sacrificarlo ante Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho, el mandamiento? Y fíjense que eso mismo pasa hoy en día. A veces el hijo y la hija de Dios cambian muy fácil la palabra, así como si no fuera nada. Como si no fuera nada. Dios da instrucciones de todo. La Biblia es nuestro manual de vida. Y Dios muchas veces da una instrucción allí, y como si nada, la persona lo cambia como si nada. Como si nada. Un ejemplo. Cuando la Biblia habla de los casados, ¿verdad? La única manera que en un matrimonio haya un quebrantamiento de pacto es que alguno de los dos haya cometido adulterio. La persona agraviada, vamos a decir así, ella puede perdonar si quiere al marido, está en su decisión. Perdonarlo quiere decir que quedarse con él, porque se sabe que en el corazón uno no puede guardar falta de perdón, uno tiene que perdonar. Pero ya el seguir conviviendo con la persona o el quererse divorciar, eso depende ya del agraviado. Si el agraviado decide divorciarse porque el otro ya cometió adulterio, está en su derecho. Pero si decide perdonar, que siempre es bueno perdonar porque siempre hay una restauración, dependiendo también del caso. Si es la primera vez, a veces la persona es reincidente, entonces ya todo dependiendo del caso. Entonces, aunque la Biblia habla de que hay un adulterio. Pero entonces hay matrimonios que se separan porque no se toleran, se separan porque
ya el amor ya no sigue, ya no está como antes, o sea, por otras razones. Ya eso es aparte cuando ya hay maltrato y eso ya es aparte, ya eso es otro caso. Ya ahí la persona se puede, por supuesto, separar. Separar cuando hablo separar es físicamente y tendría que esperar su proceso. A ver qué va a hacer el Señor. Si lo va a cambiar, si lo va a transformar. Y tiene que esperar su proceso. Pero ya lo que es el divorcio, la Biblia lo establece que cuando hay pecado de adulterio. Entonces, por otras razones, la persona no puede divorciarse. Porque de repente no me la llevo bien con él, no nos entendemos, ya no nos amamos como antes y nos queremos divorciar. Entonces, eso es simplemente un ejemplo. Entonces ya nosotros allí queremos cambiarle ya las cosas a la palabra del Señor, donde el Señor no enseña eso. Donde el Señor no enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuidado de cómo andamos, cuidado de cómo nos conducimos. Que nuestra conducta debe estar alineada a la palabra de Dios. Que todas nuestras actitudes, nuestras decisiones tienen que estar alineadas a la palabra del Señor. Entonces vemos aquí a Saúl que respondió, de Amalek han traído todo porque el pueblo perdonó a lo mejor, o sea, el pueblo perdonó a todos los animales, lo mejor de los animales, las vacas, las ovejas, para sacrificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Todavía él dice que lo obedeció. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense lo delicado que es esto, prestar atención. El obedecer y prestar atención. Es lo mismo que significa someterse en hebreo. Prestar atención. Saber escuchar. Escuchar para poner en acción. Él tenía que prestar su oído, escuchar bien, prestar atención a lo que Dios dijo, para que la obediencia fuera completa y no a medias. Entonces vemos que Dios no tolera las desobediencias. Todavía le dice Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando una persona no obedece a la palabra, es desobediencia y se está rebelando a Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, fíjense, ¿no? Fíjense por qué él no hizo todo lo que Dios le mandó. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjense, una de las cosas que
que una persona puede hacer desobedecer a Dios. El temor hacia otros. El temor. Por eso que hay que tener cuidado con ese espíritu de temor. Cuando está allí operando en una persona el espíritu de temor, no hace la voluntad de Dios. Desobedece a Dios por el temor. Fíjense lo que él dice, porque temía al pueblo. Un hombre que estamos viendo aquí, un hombre guerrero, que hemos estado aquí escuchando lo que él ha hecho, un guerrero de verdad, a irse a la batalla, a guerrear y todas esas cosas. Y ahora va a decir que temió al pueblo. Cuando hay un espíritu allí de temor, impide hacer la persona hacer lo correcto, impide obedecer a Dios. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y todavía le dice Saúl a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Dios, a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Fíjense que estaba preocupado Samuel. Eso era lo que estaba preocupado, que no lo vieran con Samuel, que no vieran el apoyo de Samuel con él. Y volviendo Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalek. Y Agad vino a él alegremente y dijo a Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agad delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Eso es terrible. Que Dios en el corazón se arrepienta de haber puesto a un hijo o una hija de Dios en tal misión, en tal ministerio, que le haya asignado algo a un hijo o una hija de Dios para que lo haga, y que esa persona no se someta, no haga las cosas como Dios manda, sino que haga las cosas a su manera. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces estamos viendo que ningún hijo, ninguna hija de Dios es indispensable delante del Señor. El día que ya nosotros no obedezcamos, el día que ya no nos sometamos a Él, el día que nosotros ya comencemos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios manda, hay problemas graves. Porque el Señor puede apartarnos y levantar a otra persona que sí vaya a obedecer, otra persona que sí se vaya a someter, otra persona en que sí pueda confiar, que va a hacer lo que se le asignaron, lo va a hacer, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Entonces, este aprendizaje que nos deja aquí es que nosotros tenemos que ser atentos y escuchar las palabras de Dios. Tenemos que ser atentos a lo que está escrito aquí en la Biblia. Tenemos que meditar en los mandamientos, en los estatutos, en lo que Dios establece, en lo que Dios manda. Dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aquí tenemos todo, en la Biblia está todo. Si no estudiamos la palabra, ya eso es culpa de nosotros, no es de Dios.
porque allí el Señor dejó todo en la Biblia, ahí está todo. Lo bueno, todo lo malo, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, todo está allí. Ahora, si no buscamos ese conocimiento, ya eso es responsabilidad de nosotros. Porque Dios no nos va a obligar a nosotros a estudiar la palabra. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, de buscar ese conocimiento, de obtener ese conocimiento. A medida que nosotros vayamos estudiando la Escritura, estamos conociendo cada día más a Dios. Estamos conociendo cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, su corazón, todo. Cómo es nuestro Padre. Entonces vemos que Dios no tolera la desobediencia. Como dijimos, nosotros no podemos arrepentir en algún momento una falla. Claro que sí, el Señor nos perdona y también conoce nuestro corazón. Pero cuando ya la persona persiste y persiste y persiste y persiste y persiste, ya Dios Él también se cansa. Llega un momento donde ya. Y como nosotros no somos indispensables, entonces viene, escoge a otra persona y levanta a otra persona. Para que se haga lo que Él establece, lo que Él quiere, para que se haga la forma conforme a su voluntad y no a la voluntad del hombre. Nosotros no estamos para hacer nuestra propia voluntad. Nosotros estamos para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor. Nosotros tenemos que aprender a someternos a Él, a hacer las cosas como Él las guía, como las establece, como Él las dirige. No como nosotros creemos, como nosotros pensamos, como nosotros sentimos, no. Es siempre hacer la voluntad de Dios. Ahí se presentó esto, ahí que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Para yo accionar de acuerdo a las Escrituras. No como yo crea, como yo piensa, como yo vea las cosas, no. Todo es de acuerdo a las Escrituras, todo es de acuerdo como Dios manda en su palabra. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso porque el pueblo perece porque le faltó conocimiento. El pueblo peca porque le faltó conocimiento. Entonces que el Señor nos ayude. Que cada día podamos adquirir ese conocimiento y aprendamos cada día más de Él, lo conozcamos aún más profundo, en profundidad día a día. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros, a 100 por 1, y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con la preciosa sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.